Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes en esta ocasión. Es para mí nuevamente un privilegio grande poder estar con ustedes para continuar las pláticas de la palabra de Dios. Dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, verso 10, dice de la siguiente manera. Vamos a leer un poquito antes porque debemos entender bien esto. Verso 9 y 10 dice: y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Apocalipsis 19, verso 9 en adelante. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y pueden tomar asiento si tienen la bondad. El testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la profecía bíblica sin el testimonio de Jesús está sin vida. Es solamente letra, y la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu es el que da vida. Es necesario entonces que tengamos el testimonio de Jesucristo para poder tener la profecía bíblica viva entre nosotros, para poder tener el entendimiento correcto de toda la profecía bíblica que corresponde a nuestro tiempo. Podemos conocer la profecía que correspondía a los tiempos del pasado, y aunque eso es muy bueno, de nada nos sirve a nosotros, porque las profecías bíblicas se cumplen cada una en el tiempo señalado por Dios. Y para nuestro tiempo tenemos tantas y tantas profecías bíblicas que corresponden ser cumplidas o corresponde cumplirse en este tiempo, que es necesario que tengamos el testimonio de Jesucristo para poder comprender, para poder entender bien la profecía bíblica de nuestro tiempo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Queremos entonces el testimonio de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. El Apocalipsis es el testimonio de una persona. Dice, el que da testimonio de estas cosas. ¿Quién es?
es el Señor Jesucristo. El Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo. Y Él dice en el verso 16 del capítulo 22, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de las cosas que el Señor Jesucristo está dando testimonio en Apocalipsis. O sea que el testimonio de Jesucristo para todas las iglesias, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, que es, en palabras más claras, la vida de la profecía, el cumplimiento de las profecías, es enviado para todas las iglesias por el Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. Él entonces estará con el espíritu de la profecía. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: mis palabras son espíritu y son vida, porque son el espíritu de la profecía. En el tiempo del Señor Jesucristo, las personas que deseaban saber el significado de las profecías que correspondían a aquellos días, solamente tenían que escuchar el mensaje del Señor Jesucristo. Escuchando su mensaje, estaban recibiendo el testimonio, la vida, el espíritu de la profecía para aquel tiempo. Porque la letra de la profecía, sin el testimonio, sin el espíritu de la profecía, está sin vida. Pero viene a vida cuando llega el tiempo de su cumplimiento y se comienza a proclamar el cumplimiento de esa profecía. Y ahí entonces tenemos el testimonio de Jesucristo, dando a conocer el cumplimiento de la profecía. La profecía es lo que anuncia las cosas que Dios llevará a cabo. La profecía es la palabra de Dios, es el verbo divino, es en el principio la palabra, y la palabra era con Dios, el verbo, y el verbo era Dios. La palabra, la profecía, es el mismo Dios en forma de letra. Pues Dios ha ido pasando de etapa en etapa para materializar su programa, su plan. Y todas las cosas que Dios lleva a cabo en esta tierra son las cosas que han estado en Él. Y luego Él las ha pasado a otra dimensión, a la dimensión de la teofanía, a la dimensión de la palabra. Todas las cosas que Dios ha hecho y las que ha de hacer, primero han estado en Dios y luego han sido habladas, porque al ser habladas, entonces han pasado a la segunda etapa, en donde es conocida esa palabra, en donde es conocido eso que Dios ha de realizar, y es anunciado como una profecía. Pero luego viene la etapa de la materialización, de la realización de esa profecía, de esa palabra, y pasa
esa palabra a la materialización y toma carne humana para cumplirse esa palabra. Y surge el testimonio que da Jesucristo acerca de esa palabra. Y entonces tenemos la palabra cumplida, materializada, y el testimonio de esa palabra, el testimonio de esa profecía, que es el espíritu o la vida de esa profecía, la cual se da a conocer como una profecía cumplida en medio del pueblo. Y entonces tenemos la profecía cumplida. Tenemos entonces la realidad de lo que Dios había prometido. Tenemos entonces la palabra de la promesa hecha realidad. Por ejemplo, tenemos la profecía de la primera venida del Señor, en donde decía: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ahora vean el testimonio de Jesús, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Ahí está el testimonio de Jesús, ahí está el espíritu de esa profecía, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. También tenemos las profecías que decían acerca del Mesías, el cual vendría a través de la Virgen, que concebiría y daría a luz un hijo. Y cuando esas profecías se cumplieron y fue declarado que todo eso estaba materializado, realizado en Jesús de Nazaret, allí estaba el testimonio de Jesucristo, y allí estaba el espíritu de la profecía, la vida de la profecía mesiánica, la cual es inefectiva sin el espíritu de esa profecía. El espíritu de esa profecía es la vida de esa profecía, es la realización, el cumplimiento de esa profecía. Y cuando tenemos el cumplimiento de la profecía, tenemos esa enseñanza, ese testimonio, entonces juntamos el espíritu y la profecía, y tenemos entonces una profecía viviente en medio nuestro. En los días de Jesús de Nazaret, muchas personas podían caminar con las profecías mesiánicas en un libro, en un rollo, como antes se acostumbraba, y no como hoy en día acostumbramos en la actualidad, que la tenemos en un libro, pero no en forma de rollo. Pero en aquel tiempo podían caminar con la profecía en un rollo,
hacia un lado y hacia otro. Y podían decir: tenemos la palabra de Dios, la profecía del Dios viviente, tenemos la profecía mesiánica. Podían caminar en esa forma. Pero un día, cuando el espíritu de la profecía llegó, Pedro, Jacobo y Juan podían caminar también con la profecía mesiánica debajo del brazo, echándole el brazo. Pero esa profecía iba con el espíritu de la profecía. Y cuando caminaban con esa profecía viviente, la gente, cuando los miraban, decían: ahí viene Pedro echándole el brazo a Jesús. Esa era la profecía mesiánica con el espíritu de la profecía. Ahora, siempre cuando llega el espíritu de la profecía, se ha llegado a la etapa máxima de la profecía, porque se ha llegado a la etapa en que la profecía toma espíritu y comienza a caminar en medio de los seres humanos. Ya entonces la profecía bíblica puede decir: ya pasé mucho tiempo siendo cargada en las manos de los creyentes. Ahora quiero caminar entre los creyentes, no en letra. Quiero caminar ya no en un papel y en forma de letra. Quiero caminar con el espíritu de la profecía. Quiero caminar con el cumplimiento de lo que yo digo en la letra. Y entonces se pasea como se paseó en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, como en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, aquella profecía que había sido dada por Dios a Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, allá en el capítulo 15, dice el verso 12 en adelante: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Y todavía no habían nacido y ya les están anunciando la esclavitud por 400 años. Y sigue diciendo: mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí.
Ahora vean ustedes en estas palabras tan cortas, Dios está dando una profecía a su amigo y profeta Abraham. Por eso está aquí. Era la profecía de el pueblo hebreo, de la simiente de Abraham, los cuales llegarían a una tierra extraña, y ya sabemos que era la tierra de Egipto, y allí serían afligidos y servirían como esclavos a esa nación. Pero dice que después de los 400 años, Dios los libertaría, los sacaría con mano poderosa y los llevaría de regreso a su tierra. Y a la nación que ellos servirían, Dios la juzgaría con mano poderosa. Ahora, el pueblo hebreo ya sabemos que llegó a Egipto a causa de haber vendido a José. Ellos vendieron a José en el tiempo señalado por Dios, y por esa causa ellos llegaron a la tierra de Egipto buscando luego alimento, y allí estaba José siendo un profeta. Vean ustedes que un profeta, no importa por las etapas difíciles, por los problemas que pasen en la vida, siempre Dios hará que todo obre para bien. José sabía que todas las cosas iban a obrar para bien, aunque él no pudiera entender las cosas que estaban aconteciendo en su vida. Y José fue llevado hasta Egipto, no en una forma muy agradable, sino fue llevado a Egipto y vendido en Egipto y colocado allá para servir en cierto lugar. Y allí estaba todavía como profeta. Desde muy jovencito comenzó a operar el ministerio de profeta en José. Era ese ministerio de José y la vida de José tipo y figura del Señor Jesucristo, de la primera y de la segunda venida del Señor. Ahora vean ustedes que José estaba muy tranquilo allá en Egipto, fue colocado en una posición muy, pero que muy alta. Todo eso Dios logró, porque Dios estaba preparando todas las cosas para la llegada del pueblo hebreo, para la llegada de la simiente de Abraham a la tierra extraña. Llegaron buscando alimento y al poco tiempo se encontraron en Egipto siendo esclavos, cuando cambió de faraón, de rey Egipto. Luego de los 400 años, dice que aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y reconociólos Dios. Parecía como que Dios se había olvidado de ellos, pero cuando ellos clamaron, Dios oyó el clamor de ellos y los
reconoció. Los reconoció como simiente de Abraham. Reconoció que con ellos él tenía un pacto. Y dice la Biblia: y apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso fue lo que Moisés vio en el monte Sinaí. Y sigue diciendo: entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y enviarte he a Faraón, para que saques a mi pueblo de los hijos de Israel de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado mi pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora aquí vemos que la profecía que Dios le dio a Abraham llegó al tiempo de su cumplimiento, al tiempo de su materialización. Llegó al tiempo en que el espíritu de la profecía tenía que meterse ahí, en la profecía, para hacerla una realidad. Y aquella profecía estaba viniendo a vivir en medio del pueblo de Israel a través del ministerio de un hombre, a través del ministerio de un profeta, del profeta Moisés, el cual recibió la revelación divina en el monte Sinaí, y sobre el cual Dios le dijo que traería al pueblo para servirle a Dios en ese lugar. Como que Moisés recibe la revelación, el llamado, y trae al pueblo a un monte siempre. ¿Quieren ver que eso es algo que será inevitable en el futuro que está a la mano para el pueblo hebreo? Miren ustedes, nuevamente
el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, manifestado en la venida del Señor, manifestado el Señor, el Cordero, que ya no será Cordero sino León, pero que como siempre se ha conocido como Cordero y como León. No importa que en algunas ocasiones se le diga que es el Cordero, aunque es el León. En la Biblia encontraremos eso, porque el Cordero y el León será el mismo Señor Jesucristo, obrando en su ministerio final con Moisés y con Elías, para llamar y para colocar a los 144,000 hebreos en un monte, porque Dios siempre ha colocado sobre un monte para hablarle al pueblo hebreo, los ha colocado sobre un monte. Ahora vamos a ver el equivalente al monte Sinaí en este tiempo. Allá en el monte Sinaí, Dios le dio la ley al pueblo hebreo a través de Moisés. Y en este tiempo final, Dios le dará la ley actualizada al pueblo hebreo sobre un monte. El Cordero, el Señor Jesucristo, con Moisés y Elías, esos grandes ministerios correspondientes al tiempo final, estarán operando en este tiempo como fue en aquellos días. Dios dijo: descenderé para libertar a mi pueblo. Y cuando descendió y estuvo libertando a su pueblo, la gente podía ver a Dios libertando a su pueblo. Pero la gente que tenían una visión espiritual de lo que es la venida del Señor, la venida de Dios para libertar a su pueblo, los que tenían una visión clara de lo que era la venida del Señor en aquellos días para la liberación, para el éxodo del pueblo hebreo, podían ver a cada momento a Dios obrando, a Dios hablando y a Dios estableciendo a su pueblo en la palabra, en el mensaje, en la ley correspondiente para aquel tiempo. ¿Y cómo lo podían ver? A través de un hombre, a través de Moisés. Por eso Dios le dijo a Moisés: ven y te enviaré a Egipto para que libertes a mi pueblo, para que saques a mi pueblo. Y yo iré y estaré contigo. Y yo pondré en tu boca lo que tú has de hablar. Ahora vean la forma divina para él cumplir sus promesas, para él cumplir la profecía bíblica. Y allí estaba Dios en Moisés, y Dios con Moisés libertando al pueblo hebreo. Los libertó con mano poderosa. Cuando Dios iba a traer el juicio sobre Egipto, se lo decía, se lo revelaba a Moisés, porque Moisés era un profeta, y los profetas tienen las dos conciencias juntas y pueden ver en el mundo espiritual y pueden oír en el mundo espiritual, en esa dimensión de Dios. No tienen límites en cuanto a lo que pueden ver y lo que pueden oír de otras dimensiones. Se ha dicho que el ser humano solamente utiliza el 10% de su cerebro. Pero cuando se trata
de esta clase de personas como Moisés, como Elías, como Jesús, ellos han tenido la oportunidad de tener las dos conciencias juntas para utilizar el porciento que corresponda ser utilizado en el tiempo en que ellos viven. Y por eso es que ellos pueden ver, pueden oír y pueden hablar y pueden hacer cosas que otros no pueden hacer, porque ellos están utilizando un poco más de lo que los hombres comunes y corrientes utilizan de su cerebro, porque Dios los ha diseñado en esa forma. Cuando sabemos esas cosas, a todos nos gustaría tener las dos conciencias juntas. Pero, ¿qué va usted a hacer teniendo las dos conciencias juntas, estando en ese cuerpo sin todavía ser transformado? Se formaría una confusión tan grande que no conviene que todo el mundo tenga las dos conciencias juntas mientras estén en estos cuerpos terrenales. Pero no se preocupe, cuando sea transformado, si el cuerpo va a ser cambiado, mire, también va a ocurrir un cambio tan grande que las dos conciencias usted las va a tener también juntas. Por eso es que las cosas que van a ser hechas en el milenio y en la eternidad no pueden ser hechas todavía, porque se necesita que las personas que van a hacer, que van a trabajar en esas labores para realizar ese reino milenial, se necesita que tengan las dos conciencias juntas para que puedan ver y puedan hablar y puedan comunicarse con la dimensión divina. Así será algún día, el cual está muy, pero que muy cerca. Todo eso viene con la transformación. Así es que nadie tendrá que envidiarle a los profetas nada, porque todos tendrán las dos conciencias juntas. Pero en lo que llega a eso, pues Dios de vez en cuando, para cierto propósito en especial, para colocarle el espíritu a la profecía, ha enviado un hombre con las dos conciencias juntas. Y ese es el que trae el testimonio de Jesucristo para darle vida a la profecía. Y cuando la última profecía, cuando la última palabra sea cumplida, sea materializada, tendremos el espíritu de esa profecía dado a nosotros a través del último mensajero que el Señor Jesucristo enviará para dar testimonio de estas cosas, de estas profecías finales que estarán cumpliéndose en este tiempo final. Sabemos que si los entendidos han de entender, será porque alguien les va a explicar la profecía final. Les va a explicar todo lo que estará cumpliéndose en este tiempo. Por eso necesitamos entonces el testimonio de Jesucristo que Él enviará para darnos testimonio de estas cosas para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para que la profecía
esté en medio nuestro, viviendo como en otros tiempos pasados. En el tiempo de Moisés estaba la profecía viviente, viviendo en medio del pueblo. Y de eso era que Moisés daba testimonio, porque era lo que Dios le decía a él para él hablar. En el tiempo de Jesús pasó la misma cosa. Y menciona a Moisés y a Jesús, porque tanto Moisés como Jesús son mensajeros, profetas dispensacionales. Y un profeta dispensacional es 7 veces mayor que un profeta de una edad. Un profeta dispensacional es el mensajero que llama al pueblo de Dios con el testimonio del Señor, dándole a conocer las cosas que están aconteciendo en ese tiempo conforme a la profecía, y coloca al pueblo en el lugar asignado por Dios para ese tiempo, para que el pueblo pueda escuchar y recibir la palabra de Dios. Es el mensajero dispensacional el que establece lo que se va a enseñar en esa dispensación completa. Por eso, cuando Moisés colocó al pueblo hebreo allá en el monte Sinaí, y Moisés recibió de parte de Dios el mensaje, el testimonio de la ley, y la dio al pueblo, Moisés allí estableció lo que se enseñaría durante la dispensación de la ley. Y nadie podía quitar esa enseñanza de esa dispensación. Para poder venir otra enseñanza para el pueblo, tenía que venir otra dispensación, con otro mensajero dispensacional. Y el pueblo tenía que ser movido de la primera dispensación a una nueva dispensación, a una segunda dispensación, porque ni las dispensaciones se unen, ni los mensajes dispensacionales se meten a otra dispensación. Cada dispensación tiene su mensaje, pero lo grande y glorioso es que el mensaje de una dispensación que ha pasado refleja el mensaje de la nueva dispensación. En palabras más claras, una dispensación que ha pasado y su mensaje vienen a ser tipo y figura de la nueva dispensación y del mensaje de la nueva dispensación. Por eso, cuando nuevamente aparezca el ministerio de Moisés sobre la tierra, y habiendo ya terminado la primera dispensación y también la segunda, ese ministerio tendrá que colocarse en el lugar de la dispensación del presente, y tendrá que ese ministerio llamar a todas las personas a los cuales le tiene que ministrar la palabra para colocarlos en esa nueva dispensación. No puede al pueblo hebreo, por ejemplo, dejándolos en la primera dispensación, traerles un nuevo mensaje,
porque no puede meter en la dispensación de la ley un mensaje que no es para la dispensación de la ley. Tiene entonces que llamar al pueblo, traer al pueblo nuevamente a el monte, pero llevará nuevamente al pueblo hebreo al monte Sinaí para allí darle la ley, como lo hizo miles de años atrás. Ya aquella dispensación estaba ligada al monte Sinaí. Él tiene que actualizarse. Ese ministerio tendrá que actualizar las cosas. Tendrá que buscar el equivalente al monte Sinaí. Tendrá que ver cuál es el monte en este tiempo en donde Dios descenderá y en donde el Señor Jesucristo estará presente para hablarle y para darle la ley actualizada a la gente. Y como ese ministerio de Moisés y también el de Elías estarán en la venida del Señor, en donde esté el cumplimiento de la venida del Señor, ahí estarán esos ministerios. Así como donde estaba la venida del Señor, del ángel del Señor, en el tiempo del Éxodo, ahí estaba el ministerio de Moisés. Ahora vamos a ver el monte en el cual estarán los 144,000 hebreos que Moisés y Elías en sus ministerios traerán a vida espiritual, a los cuales les vivificará la profecía. Dice Apocalipsis capítulo 14, verso 1, y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión. No Sinaí, sino Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Tenían el nombre del Padre escrito en sus frentes. Porque el nombre del Padre es el mismo nombre del Hijo. Es el mismo nombre que Él trae en Apocalipsis capítulo 19. Ese será el nombre que ellos tendrán en sus frentes. No es que le van a escribir literalmente en su frente ese nombre, sino que con el poder de Dios, con la revelación divina, se les escribirá en sus mentes el nombre eterno de Dios. Y lo que tendrán será la revelación del nombre eterno de Dios. Lo tendrán en sus mentes. Cuando se dice en su frente, se refiere a la mente. Y estarán en el monte de Sión. Ahí estarán recibiendo la ley actualizada. Estarán recibiendo la enseñanza de todo lo que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés. El ministerio de Moisés le dio todas aquellas enseñanzas en el Antiguo Testamento, y en este tiempo final el ministerio de Moisés les da a conocer lo que todo aquello que él le dio allá representa en el tiempo presente. Y entonces tendrán la ley y las solemnidades actualizadas. En otra forma, el pueblo hebreo no podrá creer la palabra de Dios para este tiempo. En otra forma, el pueblo hebreo nunca podrá salir de la primera dispensación. Pero Dios ya tiene todo programado. Y gracias a Dios
que es de esa forma, porque si no fuera de esa forma, muchas personas hubieran confundido, ya habrían confundido al pueblo hebreo y lo tendrían desviado del programa de Dios. Es mejor que permanezcan así como han permanecido hasta el presente, esperando el espíritu de la profecía. Ellos como nación están esperando también el espíritu que les dará vida a ellos, el cual será llamado de los 4 cantones de la tierra. ¿Por qué será llamado de los 4 cantones, de los 4 vientos de la tierra? Porque el Espíritu del Señor estará recogiendo a los escogidos de los 4 vientos de la tierra. Estará llamando a los elegidos con la gran voz de trompeta. Por eso el Espíritu de Dios tiene que ir al pueblo hebreo, de donde se encuentra en el tiempo final, y será llamado allí el Espíritu del Señor, para que entre a el pueblo hebreo, que está en este tiempo como un poderoso ejército en pie. Esa es la visión de los huesos secos que tuvo Ezequiel en el capítulo 37, pero que ya el pueblo hebreo está como un poderoso ejército. Esos huesos secos ya no están secos. Ese cuerpo espiritual, esa nación está en pie, y lo único que le falta es el espíritu. Y así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la profecía sin espíritu está dormida, está muerta, hablando en términos acá espirituales. Pero así como los santos no mueren, tampoco la profecía muere, sino que es vivificada en el momento de su cumplimiento. Y también los santos que han muerto serán vivificados en el tiempo de la resurrección. Y así Israel será vivificado con el Espíritu de Dios, que regresará a Israel y regresará de medio de los gentiles, en donde estará en este tiempo recogiendo con la gran voz de trompeta a todos los elegidos. Ahora vean ustedes, el Espíritu de Dios se moverá siempre conforme a el orden que Él ha establecido. El Espíritu de Dios nunca puede obrar, nunca puede hacer nada, a menos que no tenga a través de quién obrar. Y el Espíritu de Dios, para obrar allá en Israel y darle vida a esa nación, al pueblo hebreo, a los 144,000, va a necesitar que se mueva hacia allá el instrumento que Él ha de usar para el pueblo hebreo, porque de otra forma el Espíritu de Dios no se va a mover para ningún lugar, a menos que no se mueva el instrumento en donde Él estará obrando en este tiempo final. Por eso, cuando el Espíritu de Cristo descendió allá en Israel, estaba allí porque allí estaban los instrumentos que Él estaba utilizando. Allí estaban los apóstoles y luego el apóstol San Pablo. Pero cuando San Pablo con el Espíritu de Dios se movió hacia los gentiles, ¿hacia dónde se movió el Espíritu de Dios? Hacia los gentiles. Y cuando apareció el segundo mensajero de la iglesia gentil y el Espíritu de Dios se colocó en él,
¿Hacia dónde se movió? Se movió hacia otro lugar de entre los gentiles. Y fue caminando el Espíritu de Dios por toda la tierra. Por eso dice que el Cordero, dice que tiene esos 7 cuernos que son también el Espíritu o los 7 espíritus de Dios. Vamos a leerlo, porque tiene 7 ojos y tiene también 7 cuernos. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 5, dice: y miré y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. No es que Dios tiene 7 espíritus o que Dios es 7 espíritus, sino que Dios tiene 7 mensajeros a través de los cuales Él ha caminado la tierra para llamar a los elegidos de cada edad y de cada continente. Y cuando se llega al tiempo final, entonces el Espíritu de Dios se encuentra en el occidente. Si para llegar hasta el occidente llegó en y a través de sus mensajeros, ¿cómo regresará hacia el oriente nuevamente? A través del último mensajero que Él esté usando en el occidente, regresará hacia el oriente. Necesitó necesitó 7 mensajeros, 7 hombres para llegar hasta el occidente. Pero para regresar al este, en el último en el cual Él esté en el occidente, regresará directo hasta el este, sin cambio de transportación. Sin cambio tampoco de vestimenta, porque cuando se da un viaje de un lugar a otro sin parada, no le da tiempo a uno ni a cambiarse de ropa. Así es que no le va a dar ni tiempo al Señor Jesucristo a cambiarse de vestimenta, porque será en el tiempo del astronauta, en el tiempo en que la barrera del tiempo y del sonido son rotas y se llega tan rápido que no hay tiempo para otra cosa. Pero imagínese en los tiempos del pasado, cuando venía caminando desde el este hasta el oeste. Mire, para saberse acá en el oeste, en América, lo que había acontecido allá en el este, se necesitó mucho tiempo. Y para saberse lo que está aconteciendo acá en el oeste, se necesita
solamente minutos. El oeste, o sea, el occidente, está en una etapa científica tan adelantado que puede hasta ser en forma instantánea el saberse y el oírse y el verse lo que Dios está llevando a cabo en el occidente en estos días finales. Y puede ser proyectada la imagen de lo que está aconteciendo en el occidente, puede ser proyectada en el oriente a la misma vez, a través de la televisión, a través de los videos. Pero Dios tiene un momento en el cual comenzará todo eso para el oriente. Mientras estamos en el occidente, estaremos disfrutando las bendiciones del occidente, las grandes bendiciones que Dios estará dando conforme a su promesa. Estamos viviendo en ese glorioso tiempo en que las bendiciones celestiales están descendiendo al occidente para los occidentales. Y si nos descuidamos, vienen los orientales y nos llevan todas las bendiciones. Pero no vamos a descuidarnos. Los orientales se descuidaron con las bendiciones de aquel tiempo y mire, los gentiles se quedaron con todas esas bendiciones. Todavía ellos están esperando esas bendiciones y no saben que los gentiles las tomaron. Pero como ya nosotros tenemos la experiencia de ellos, nos vamos a asegurar que todas esas bendiciones se queden con nosotros y que solamente nosotros podamos compartir con ellos esas bendiciones celestiales. Y así que no nos pase lo que le pasó al pueblo hebreo. Ahora, cada cosa tiene su tiempo. Estamos en el tiempo de las bendiciones para los occidentales. De parte de Dios están viniendo muchas bendiciones para los orientales conforme a la profecía bíblica. Conforme a la profecía bíblica de la gran voz de trompeta, los elegidos en este tiempo final están siendo recogidos. El trigo está siendo recogido porque hemos llegado a la hora de la cosecha, como dice Apocalipsis. La hora de segar, de cosechar, ha llegado. Y como ha llegado, pues no hay otra cosa que hacer sino cosechar el trigo con la gran voz de trompeta. Esa es una de las grandes bendiciones del cielo para los occidentales. Es realmente tan grande esa bendición que no podemos dejar de escuchar esa gran voz de trompeta. Por eso el que tenga oídos para oír, que oiga la voz del Señor, la gran voz de trompeta en estos días finales, y sea así recogido en el alfolí del Señor, en la edad eterna, en la edad de la piedra angular, en la edad
en que seremos transformados. Es necesario que entendamos esas profecías y que tengamos con esas profecías el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesucristo, el cual Él enviará a su pueblo a través de su ángel mensajero que aparecerá en este tiempo final. Cuando Él esté colocando el espíritu de la profecía, lo hemos de conocer. Cuando Él esté colocando a cada profecía bíblica, a cada profecía correspondiente a este tiempo final, cuando Él esté colocando el espíritu de esa profecía, lo veremos a Él tomando la profecía correspondiente a este tiempo final y explicándonos, enseñándonos el significado de esas profecías. Y eso será nada menos que el cumplimiento de la promesa del Señor para nosotros. Él estará dando testimonio de esas profecías, enseñando, explicando esas profecías, colocándole la vida, el espíritu a esas profecías. Y entonces tendremos esas profecías vivas, vivificadas entre nosotros. Entonces usted ya no tendrá que estar pensando, ni esperando, ni imaginándose que cuando escuche la trompeta será una trompeta literal, sino que sabrá, entenderá y recibirá y escuchará esa trompeta cuando esté escuchando y recibiendo el testimonio del Señor Jesucristo a través de ese mensajero. Y tendrá la gran voz de trompeta con usted. Tendrá esa profecía vivificada. La tendrá con el espíritu de esa profecía. Y así cada una de las profecías bíblicas tendrá la trompeta final. Y entonces usted ha de saber que usted es uno de los candidatos a la transformación. Porque nadie podrá ser transformado sin escuchar primeramente la gran voz de trompeta, la trompeta final, el mensaje final de Jesucristo, el testimonio final de Jesucristo, colocándole a la profecía bíblica la vida, el espíritu que le corresponde. O sea, la realización o la materialización de esa profecía, la cual será enseñada a todos los hijos de Dios. Entonces podremos caminar con la profecía viviente, con la profecía hecha realidad. Ya entonces usted podrá caminar y podrá estar escuchando la trompeta final y conocerá esa trompeta final, conocerá lo que ha de estar hablando esa trompeta final, conocerá su mensaje. Caminará entonces con la trompeta final, con la gran voz de trompeta, y se realizará en usted y en mí lo que fue dicho que se realizaría en aquellos que escucharían la trompeta final. Lo que les espera a los que escuchen la trompeta final será la transformación,
de sus cuerpos. Y cuando podemos ver y entender estas cosas, entonces el miedo se nos quita. Y entonces tenemos confianza en Dios y en su programa. Y entonces sabemos que somos los hijos de Dios que tienen todas estas promesas para este tiempo final. Y no lo sabíamos. No sabíamos que éramos aquellos en los cuales se cumplirían estas promesas del tiempo final. Pero al saber estas cosas, al recibir la profecía vivificada con el espíritu de la profecía, entonces nos damos cuenta que las promesas son de nosotros. Él prometió a los vencedores darle del maná escondido. Y cuando en este tiempo nos encontramos en la edad de los vencedores, somos vencedores porque hemos llegado a la edad de los vencedores. Y entonces nos encontramos comiendo un alimento espiritual que estaba escondido de todos los seres humanos antes de este tiempo. Un alimento espiritual que no pudo ser comido por las gentes del pasado. Y eso es un maná escondido que es dado a los vencedores en este tiempo. Ese maná escondido es el mensaje, el testimonio de Jesucristo enviado para los vencedores en este tiempo final. Por eso el testimonio de Jesús es tan importante para nosotros, porque es el espíritu de la profecía. Sin ese testimonio de Jesús, nunca podremos entender la Escritura, nunca podremos entender las profecías bíblicas correspondientes a este tiempo final. Y como es tan importante, Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, en todas las iglesias, para todas las iglesias, para todos los que creen que la Biblia es la palabra de Dios, para todos los seres humanos. Es menester que recibamos entonces el testimonio de Jesucristo, porque por el testimonio de Jesucristo estaremos dispuestos a morir si es necesario morir. Otros murieron en el pasado por el testimonio de Jesucristo que fue dado a través del mensajero de cada edad. ¿Cuánto más nosotros si tuviéramos que morir en este tiempo? Pero no será así para todos, porque la muerte pasará tan rápido que ni nos daremos cuenta. La muerte pasará en el momento de la transfiguración tan rápido que no nos afectará, porque seremos en un abrir de ojos a la final trompeta, seremos transformados luego que hayan resucitado los muertos en Cristo. Luego de la trompeta final, luego de oír el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, con el cual podremos ver todas las profecías de este tiempo, las podremos ver viviendo en medio de nosotros. Serán profecías vivas, profecías vivificadas. Y cuando veamos esas profecías vivificadas,
las podremos ver cumplidas, vivificadas en usted y en mí. Porque esas profecías son para ser cumplidas en seres humanos. Y entonces disfrutaremos de la profecía vivificada. Es necesario que la tengamos en nuestro medio vivificada, cumplida, materializada, realizada para nuestro propio beneficio. Y cuando veamos la profecía mesiánica vivificada, podremos decir: caminábamos con la profecía mesiánica escrita, caminábamos con ella en papel y tinta, y al estar vivificada, caminamos con ella en carne también, porque es la profecía vivificada. Es eso el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo para todos los creyentes es lo más glorioso, lo más hermoso, lo más maravilloso y lo más dulce y agradable al oído. Porque usted y yo, muchos años atrás, leíamos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no entendíamos ni la mitad. Ni la mitad entendíamos de la Escritura, y menos de la profecía bíblica. Pero todos deseábamos entender estas cosas que están escritas aquí en la Biblia. Deseábamos entender todo lo relacionado a la trompeta que sonaría. Y hasta tenemos un coro que dice: sonará la trompeta en Sión. Sonará, sonará. Hay otro himno o coro que dice también que escuchará la trompeta. Y dice: Juan vio el número de los señalados, de los que alababan al Señor. Todo eso lo cantábamos, pero en este tiempo todas esas cosas no solamente serán un cántico sin sentido, sin entendimiento para nosotros, sino que serán la realidad que estaremos viviendo en nuestra propia carne. Y estaremos escuchando la trompeta, ¿dónde? En Sión. Y estaremos siendo colocados sobre el monte de Sión para recibir la ley actualizada bajo el ministerio de Moisés y de Elías. No las tiene que actualizar a nosotros para después actualizársela al pueblo hebreo. Que con nosotros practique, aprenda, se adiestre para cuando llegue allá. Entonces, para cuando llegue allá, entonces no pase tanto trabajo como ha pasado con nosotros en este tiempo, esos ministerios de Dios. Porque hemos ido aprendiendo y escuchando y recibiendo las cosas, el espíritu de la profecía en una forma gradual. Pero para el pueblo hebreo, como tiene tan poquito tiempo, hay que dárselo todo a la vez. En 3 años y medio lo tienen que recibir todo. Así es que hay que ir allá, como dice nuestro hermano Bermúdez, con todos los hierros, con toda la revelación divina para este tiempo. Así es que es mejor entonces que acá
entre los gentiles, pues Dios nos dé toda la revelación que también le va a dar al pueblo hebreo. Porque sobre el monte de Sión habrá una sola revelación, un solo testimonio, el testimonio de Jesucristo para todas las iglesias, para todas las naciones, para todos los pueblos. Y tenemos un privilegio nosotros, y es que lo que ellos van a recibir, la revelación que ellos van a recibir, la vamos a recibir nosotros primero. La vamos a experimentar en nuestra carne, la vamos a vivir. Será carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Será para nosotros la vida de la profecía manifestada, para que todos los entendidos entiendan ese maravilloso programa del Señor Jesucristo, para que todos entiendan ese glorioso testimonio de Jesucristo en este tiempo final. ¿Cuántos desean escuchar, recibir el testimonio de Jesucristo para entender y tener la profecía vivificada? Les tengo buenas noticias. Ya hace tiempo lo estamos recibiendo el testimonio de Jesucristo como Él prometió. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ha sido para mí un privilegio, una grande bendición estar con ustedes en estos 3 días tan gloriosos, tan maravillosos, en donde en la tierra no hay silencio, sino regocijo, júbilo, viendo las promesas de Dios. Dios les continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias por vuestra amable atención en estos 3 días consecutivos que hemos estado aquí. Espero ya muy pronto, espero que sea muy pronto, verles nuevamente, y deseo verles lo más pronto posible vestidos de la nueva vestidura. Eso tiene que venir. Y no nos vamos a hacer los ignorantes, los tontos, y no vamos a estar preguntando quiénes serán los que van a tener una nueva vestidura, sino que vamos a ser realistas, sinceros, y a decir con todo nuestro corazón: estoy esperando la nueva vestidura, porque esta ya no aguanta más. ¿A cuántos de ustedes les gusta siempre estar estrenando ropa nueva? A mí me gusta muchísimo y estoy deseoso de estrenar ese traje, esa vestimenta nueva que Él ha prometido